vamos a dar inicio. Salmos 19, versos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es ¿cómo? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Ok? Ahí estamos hablando, está hablando la Biblia acerca de, está haciendo una diferencia, está hablando primeramente de la ley, después habla del testimonio, después habla de los mandamientos y al último de los preceptos. ¿Sí? Ahora vamos a primer libro de Reyes, capítulo 2, verso... Primero de Reyes, capítulo 2, ¿sí? Está aquí, hermanos, la transición del reinado de David a Salomón. Ajá. Y entonces aquí David le está dando indicaciones a Salomón. Dice el verso 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó ¿a quién? Su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda, ¿qué cosa? Los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Cómo? Ok, bien. Ahora, aquí David le está hablando a Salomón y le está haciendo una diferencia. Le está diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. ¿Sí? Está haciendo aquí una diferencia David con Salomón y le está diciendo para que de la manera, tú le está diciendo, los tienes que guardar de la manera en que está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés. Vamos a hacer 4 diferencias entre lo que son los mandamientos, los estatutos, los decretos y las leyes. Esos son los 4 en los que nosotros nos vamos a basar. ¿Sí? Vamos, la segunda diapositiva. Mande, hermana. A eso vamos, hermana. A eso vamos. Porque precisamente, exactamente, o sea, ahí lo que David le está diciendo a Salomón es guarda los preceptos, guarda los estatutos, guarda los mandamientos, guarda los decretos y guarda los testimonios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son cada uno, no? Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, porque yo no sé si alguna vez usted, que acostumbra a leer la Biblia, porque sí lo hace, ¿va? Bien. Ha escuchado precisamente o ha leído esta parte de la Biblia donde en repetidas ocasiones nos dice Dios, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos y guarda mis decretos. ¿Lo ha leído alguna ocasión? ¿Sí? ¿No? Bien. Ahora, vamos a la segunda diapositiva. ¿Sí? Por favor. Mandamiento, aquí en esta parte donde estamos hablando en primer libro de Reyes, capítulo 2, la palabra mandamiento proviene de esa palabra hebrea. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Pikud. ¿Sí? Pikud, con doble C y con acento en la U. Esa palabra mandamiento, pikud, que proviene de esa raíz hebrea, es un mandato, pero nombrado ¿por quién? Por Dios. Ajá. Entonces esa palabra, cuando nos referimos, hermanos, o cuando la Biblia habla acerca de los mandamientos, no se está refiriendo a cualquier tipo de mandamiento. Dice que es un mandato nombrado ¿por quién? Por Dios. Entonces aquí cuando David le habla a Salomón y le dice, guarda los mandamientos que fueron ordenados por Dios. ¿Sí?
No son por cualquier persona, ¿ok? Siguiente palabra, estatuto. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a leer? ¿Cómo es la palabra hebrea? Juká. Ajá. Juká. ¿Ok? Es con K al inicio, J-U-C, y con A, con acento en la A. Esa palabra juká es una costumbre, es una descripción, es una ley, es un ordenamiento, es una práctica, es una regla y es un rito. ¿Sí? Entonces, un estatuto es una costumbre que Dios les dio al pueblo de Israel para que ellos se guiaran, para que entonces esa ley que les estaba dando se volviera una costumbre, ¿sí? Se volviera una práctica continua, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, el decreto. El decreto proviene de la palabra hebrea ¿cuál? Mishpat, ¿sí? Mishpat, con acento en la A, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Veredicto favorable o desfavorable, sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina, acostumbrar, causa, costumbre. Ok, gracias. Entonces, esta palabra decreto, que es mishpat, es un decreto que puede ser favorable o desfavorable. Aquí sí entra que el decreto puede ser humano o puede ser divino, ¿sí? ¿Se acuerdan de, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio? Y cuando nos hablan que, por ejemplo, que el decreto del rey Asuero, ¿sí? Era un decreto humano, ¿sí? Era un decreto que había sido por un hombre. Finalmente, la ley, ¿qué es? Yo creo que es el más común que hemos escuchado, ¿no? ¿Cuál es? Torah. Ajá. Torah. ¿Y qué es? Derecho, dirección o enseñanza legal. De estos cuatro, ya que medio los diferenciamos, a ver, díganme qué es un mandamiento. Un mandato nombrado por Dios. Un estatuto, ¿qué es? Una costumbre. Ajá. Un decreto, ¿qué es? Puede ser humano o divino, ¿sí? ¿Y la ley? ¿Qué es? Ahora, fíjense. Debemos aquí, ojo con esta situación. La Torah no es un derecho, es el derecho, ¿sí? Vamos a ver. Usted dígame un derecho que como ciudadano usted tiene. Porque sí conocemos nuestros derechos, ¿no? A ver, dígame un derecho. A votar y ser votado, ¿no? Sí, mande. ¿Qué más podría ser el derecho a la libertad de culto? El derecho a la libertad de culto, ¿no? O sea, ese es un derecho de nosotros como seres humanos. Pero la palabra derecho es el mundo, es el conjunto de leyes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la palabra Torah, estamos hablando que es el derecho de los judíos. O sea, el cuerpo de leyes de los judíos, ¿sí? No es que sea un derecho de los judíos. ¿Sí vemos la diferencia? O sea, nosotros, hermano, nosotros como ciudadanos tenemos un cuerpo de leyes. Y a ese cuerpo de leyes, que ya sea civil, mercantil, penal, familiar, etc., a ese conjunto de normas, nosotros lo conocemos como derecho. ¿Se ha escuchado esa palabra derecho? Bien. Entonces, precisamente una de las definiciones más conocidas del derecho, hablando en términos secular, el derecho nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, ¿sí? Entonces, si lo pudiéramos eso trasladar
al ámbito de los judíos, a la situación de la Torá, estaríamos hablando que es el conjunto de todos los mandamientos, de todos los decretos, de todos los estatutos que rigen ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya nos atoramos? ¿No? Bien. Yo espero que sí, hermano. ¿Sí nos atoramos? ¿No? Ok. Entonces, de estas 4 palabras, hermanos, que estamos hablando, mandamiento, estatuto y decreto y ley, vamos a hablar que la ley es el todo. La siguiente diapositiva, que es la tercera, habla ahí la ley de Dios dada al pueblo. Y ahí le aparece un óvalo dividido en 3. ¿Sí? ¿Sí lo ubica? Bien, dígame cuáles tienen, qué divisiones tiene ese óvalo. Ok, entonces la ley del pueblo de Israel, la Torá, el derecho de los judíos, está dividido en mandamientos, decretos y estatutos. ¿Sí? Es como decir para nosotros que nuestro derecho, nuestro cuerpo de leyes, nosotros tenemos una constitución, tenemos un código penal, tenemos un código civil. ¿Sí? Entonces digamos, podríamos como que asimilarlo o compararlo. Entonces, de esa forma es que el derecho o la ley de los judíos está dividida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los 10 mandamientos básicos? A ver. Hermana Estelita, pásele ya, tiene la clase usted acá. A ver, aparte de la hermana Estelita, ¿quién más? Por ahí hubo uno que está medio torcidito, hablando ya sea de la Iglesia Católica o hablando ya en la nueva ley. Pero ahorita lo checamos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? El primero, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero nada más me dice sí. Vamos. Siguiente diapositiva, pues. Es más, vamos a Éxodo 20, ¿sí? Para que usted sepa de dónde es que sacamos los 10 mandamientos, ¿no? O de dónde salieron los 10 mandamientos. ¿Sí? Sí sabía que estaban en Éxodo 20, ¿no? Ok. Y sí sabía que como buen cristiano deberíamos sabérnoslos, ¿no? Bien, primero, estamos hablando en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, ¿ok? El tercero, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Y viene dando una explicación. Siguiente. El quinto, ¿cuál es el? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el verso 9, el 10 y el 11 es una explicación al cuarto mandamiento, que es el de acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Sexto. Séptimo. Octavo.
Noveno. Y décimo. Ok, digamos que los 10 mandamientos, hermano, para el pueblo judío viene siendo como la constitución de nosotros, la base de donde parten todas las demás leyes, todos los demás mandamientos, todos los demás decretos, y los estatutos. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Los 10 mandamientos ya quedamos cuáles son, ¿no? Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Porque el mandamiento, los mandamientos, esos 10 mandamientos que vimos, son para ¿quiénes? Para todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, los 10 mandamientos Dios los estableció y se los dio a todo el pueblo de Israel. ¿Ok? El estatuto, ¿para quiénes? Para personas específicas que quieren servir a Dios. ¿Para quién? Ok, el estatuto va a ser, o los estatutos van a ser para personas específicas que quieren servir a Dios. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos servir a Dios? Entonces, para nosotros van a ser aplicables los mandamientos y los estatutos. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, los decretos, ¿qué son? Ok, aquí tal vez es el asunto donde podamos atorarnos un cachito. Los decretos son cuestiones específicas, pero estos son en un tiempo determinado, para un pueblo determinado y para una circunstancia determinada. Entonces, aquí los decretos sí no son para todos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a la siguiente, antes de la siguiente diapositiva. Ya vimos los mandamientos. ¿Quiénes deben o debemos obedecer y guardar los mandamientos? Todos, ¿ok? Entonces, si usted quiere guardar los mandamientos, debemos irnos a Éxodo capítulo 20, aprendérnoslo y guardarlos, ponerlos en práctica, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, porque fíjese que hablando de la Torá, ¿qué le dije que era la Torá? La ley, el derecho de los judíos. Hablando de la Torá, los judíos dicen que hay 613 mandamientos. 613 deberes que deben cumplir los judíos. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? Si se porta bien, pues ¿qué va a suceder? Pues se va a ganar el cielo. Entonces, aquí estamos hablando, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de los estatutos. Por ahí le iba a pasar el listononón de los 613 mandamientos, nada más que es bastante. Vamos a ver, ¿sí ya lo tienen ahí, la diapositiva? Algunos ejemplos de los estatutos. ¿Para quién eran los estatutos? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para quién? ¿Pero para quiénes? Para los que querían servir a Dios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de los estatutos que estaban establecidos. ¿Para quién ahí dice? Para los sacerdotes y los levitas. ¿Cómo es que los sacerdotes y los levitas tenían que conducirse? ¿Ok? Primero, y eso no es el primero, es el primero de la lista, pero no es el primero de los 613 mandamientos de los judíos. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Sí lo alcanzan a leer? El sacerdote debe vestir ropas especiales mientras sirve en el santuario. Ok, vamos a Éxodo 28:2. ¿Sí? Dice el verso 2, capítulo 28 de Éxodo:
y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. La vestimenta de los sacerdotes, hermano, no era cualquier vestimenta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este era un estatuto que tenían que obedecerlo. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los que querían servir a Dios o los que iban a servir a Dios. Siguiente, ¿qué dice? No romper la ropa del sumo sacerdote. ¿Quién me ayuda con 28:32 de Éxodo? Y en medio de él, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra, tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. ¿Ok? La vestidura de los sacerdotes no tenía que romperse a la hora que se la pusieran. Yo no sé a cuánto se le ha roto alguna playera a la hora que se le está poniendo. ¿No? Qué bueno, porque si no, ya estaríamos descalificados de este asunto, ¿no? ¿Ok? Siguiente. El sacerdote no debe entrar al lugar santísimo, ¿cuándo? En todo tiempo. Vamos a Levítico 16:2. Si alguien lo encuentra, dele lectura para irnos un poquito más rápido. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ok, entonces Moisés, le dijo Dios a Moisés: dile a Aarón que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo. Recordemos, para este tiempo, ¿quién era el único autorizado para entrar directamente al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y quién más? ¿Quién más aparte del sumo sacerdote? ¿Quién más que empezaba su nombre con M y terminaba con Moisés? ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Bien, entonces, el sumo sacerdote, este era un privilegio que tenía Moisés. Él sí podía entrar y salir del lugar santísimo en el tiempo que él quisiera, ¿sí? El sumo sacerdote solo tenía que entrar cuando iba a ofrecer sacrificio, ¿sí? ¿Vamos bien? Continuamos. El sacerdote ¿se puede contaminar? No se puede. Ahí me faltó un no. No se puede contaminar por pariente cercano que muera. Levítico 21:3. Ahí me faltó un no. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, ¿qué dice el 21:3? Bueno, desde el 1 dice: Jehová habló a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, por su padre, o por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Solamente, el sumo sacerdote no podía acercarse a menos que fuera un pariente cercano, ¿ok? Entonces, solo era permitido en ese aspecto, ¿ok? Siguiente. Ninguna persona con defecto físico serviría en el santuario. 21:17. Y esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Algunos lo vimos cuando hablamos acerca del sacerdocio descalificado, ¿sí se acuerda? Ok, vamos entonces a verlo rápidamente. Dice el verso 17: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, empeine, testículo magullado,
ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Ok? Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, estos estatutos estaban determinados para la gente que quería servir a Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, una persona con defecto físico, entonces él no podía entrar a ofrecer el pan, a ofrecer sacrificio. ¿Estamos? La última. El sacerdote que esté inmundo no servirá en el santuario. Levítico 22, verso 2 y 3. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, ningún sacerdote, y esa palabra está bastante fuerte, ¿no? ¿Qué dice? El sacerdote que esté, ¿cómo? Inmundo no servirá en el santuario. ¿Sí? Esos son, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mandamientos o 9 estatutos para los sacerdotes. Solo para ellos. ¿Sí? Por ahí el que ya le capichó, pues sabrá por dónde voy, ¿no? El que no, pues aguánteme tantito. ¿Vale? ¿Estamos? Vamos con un asunto un poquito más fácil, tal vez, el asunto de los decretos. Siguiente diapositiva, por favor. Los decretos, estos quedamos que eran para personas determinadas, circunstancias determinadas, en tiempos determinados, ¿sí? Entonces, la mayoría de los decretos, hermanos, eran aplicables para este tiempo, para el tiempo del pueblo de Israel, ¿sí? Y algunos de los ejemplos, algún ejemplo es el caso específico del nazareato. Ajá. El nazareato Dios lo estableció y dijo que iban a ser apartados para él, ¿sí? Era un decreto, este es un decreto divino. Ahora, ¿usted ha escuchado la palabra decreto? ¿Sí? Anda, pues ya casi está pasando de moda, ¿no? El asunto de los decretos, ¿sí? ¿Qué es un decreto? Lo que usted ha escuchado. ¿Qué ha escuchado de un decreto? La confesión positiva. Yo decreto, ¿qué? Que soy sano. Y acá me anda doliendo la cintura, ¿no? Yo decreto que, ¿qué más? A ver, dígame, ¿qué decretaba usted? Ah, no, ¿va? Bueno, ¿qué decreta la gente? Abundancia. Etc. Todo eso que usted ya ha escuchado, esos hablan de decretos, pero en realidad un decreto no tiene nada que ver con el término o con el simbolismo que se le está dando actualmente. Ajá. Porque los decretos que están establecidos en la Biblia fueron establecidos por Dios, son decretos divinos, ¿sí? Los decretos humanos solamente pueden ser conferidos, solamente pueden ser emanados de una autoridad competente. Le comentaba el asunto de los decretos del rey Asuero, ¿sí? Él era el rey, él sí podía decretar. Nosotros, como hijos de Dios, podremos decretar. ¿Con qué autoridad? ¿Sí o no? Ojo, no se me vaya a desviar con el asunto de que nosotros tenemos autoridad de Dios. Es cierto, ¿sí? Pero el tener autoridad de Dios sobre asuntos espirituales
es totalmente diferente a que yo decrete que voy a ser millonario. ¿Sí? Porque ese ya no es un asunto espiritual. ¿Sí? ¿O no? Ok. Entonces, uno de los ejemplos más claros de los decretos es este asunto del nazareato. Sí se sabe que era el nazareo, ¿no? ¿Sí? Bien, el nazareo no debe beber vino ni sidra ni ninguno de sus derivados, según Números 6:3. El nazareo no debe comer uvas frescas, no debe comer uvas secas, no debe comer semillas de uvas, no debe comer, ¿qué cosa? El ollejo de las uvas, no debe permitir que su cabello crezca, no debe cortarse el cabello, no debe entrar a casa donde hay muerto y no debe contaminarse ni por familiar muerto. Aquí vemos la diferencia con el sacerdote, ¿no? Y al terminar su voto, el nazareo debe cortarse su cabello. Vamos a Números. Números capítulo 6. ¿Sí? Números capítulo 6, versos desde el 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de un asunto específico para un tiempo específico. Otro ejemplo, otro ejemplo de los decretos era el asunto de las leyes sobre las fiestas solemnes. Es decir, cada cuándo se tenía que celebrar la Pascua, cada cuándo se tenía que celebrar la fiesta de los tabernáculos, cada cuándo se tenía que celebrar. Esos son decretos que Dios estableció para el pueblo de Israel, para las fiestas que se tenían que celebrar entre los judíos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de continuarle. ¿No? Bien. Vamos a ver pues. A ver si sí es cierto. Déjenme ver. Bueno, esta parte no está ahí apuntada. Los 613 mandamientos estaban divididos según la ley judía. Hablaban acerca de Dios, de las señales y símbolos, de las oraciones y bendiciones, del amor y la hermandad, del trato a los gentiles, del matrimonio, divorcio y familia, las relaciones sexuales prohibidas, las fiestas solemnes, que ahí es donde entran los decretos, ¿sí? También había algo que se llama leyes dietéticas, ¿sí? Y no eran para hacer dieta, ¿sí? No eran para bajar de peso, no. Ahorita vamos a ver un poquito acerca sobre todo de las leyes dietéticas.
leyes acerca de los empleados, de los sirvientes y esclavos, de los votos, promesas y juramentos, de la corte y el proceso judicial, de los daños y perjuicios, de la propiedad y derechos de propiedad, leyes por crímenes, castigo y restitución, leyes acerca de la profecía, leyes acerca de la idolatría, leyes acerca de la agricultura y cuidado animal, leyes acerca de la ropa, leyes acerca del primogénito, de los sacerdotes y levitas, de las ofrendas, de los diezmos e impuestos, leyes acerca del templo, el santuario y los objetos consagrados, los sacrificios, ofrendas, los ritos de pureza e impureza, las leyes acerca de los leprosos y la lepra, las leyes acerca del rey, las leyes de los nazareos, que es lo que vimos, y las leyes acerca de la guerra. Así es como se divide los 613 mandamientos que establecen los judíos, ¿sí? Lo siento, no lo puse ahí en las diapositivas. Vamos a ver, o a lo mejor es que no recuerdo. 613, ¿sí? Este solamente es como, esto sí que le voy a decir, no lo crea tanto, solamente es como chismerío santo, ajá. Porque hay quienes quieren empatar y decir los 613 mandamientos derivan de los 10 básicos. Sí, ya vimos cuáles son los 10 básicos, ¿no? ¿Dónde están establecidos? Éxodo capítulo 20. Entonces, dicen, esto le digo, solamente es así comentario, no me lo crea mucho. Dicen, los 613 mandamientos sí derivan de los 10 mandamientos originales y por ahí hablando de la numerología, dicen que el 6 más 1 más 3, ¿cuánto da? 10. Ajá. Entonces, solamente es así como le dije, un dato adicional que dicen. Si lo quiere creer, está bien, no por eso va a perder su salvación. Por no creerlo, no va a dejar de ser salvo, no hay problema. Puede estar un poquito forzada la situación, pero si quiere creerlo, nada más no vaya a decir, el hermano Juan nos dijo que los 613 mandamientos es porque 6 más 1 más 3 nos da 10. No, Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Solamente es que imagínense, son 613 mandamientos. ¿Cuánto? Y si así ya tiene la cara con los que vimos ahorita, no se crea. 613 mandamientos. Siguiente diapositiva. Ahí viene una división acerca de Dios. Viene la siguiente acerca de la ley. La siguiente acerca de las señales y simbolismos. La siguiente acerca de oraciones y bendiciones. La siguiente diapositiva. No, todos esos, hasta el 52 es acerca de las oraciones y las bendiciones. A partir del 53, ¿estamos ahí? El mandamiento 53, el trato de los gentiles, ¿sí? El siguiente es acerca del matrimonio, divorcio y familia. Fíjese, aquí en este asunto acerca del matrimonio, divorcio y familia, actualmente todavía si hay alguna pareja judía que se quiere divorciar, tiene que acudir a la corte, pero a la corte religiosa. O sea, sí hay jueces que estudian para eso, que estudian para ver asuntos de familia, pero asuntos de divorcio tienen que acudir a la ley religiosa. Hablando de los judíos actualmente, ¿sí? Bien, continuamos. El siguiente es a la siguiente diapositiva. Todas esas que están ahí en esa diapositiva es acerca del matrimonio, divorcio y familia. La siguiente diapositiva completa es acerca de las relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? ¿Qué estaba prohibido acerca de este asunto de las relaciones sexuales? ¿Sí? El siguiente, las fiestas solemnes. ¿Las fiestas solemnes en qué categoría dije que las encajábamos? En los decretos. Ajá, porque eran para situaciones específicas, circunstancias específicas y un tiempo específico. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, para ser un poquito más claros,
El mandamiento número 107 habla de que el primer mes del año debe ser solemnemente declarado santo. Ajá. El primer mes de los judíos, no es enero. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien sabe qué mes es? Por abril. Ahora sí que por abril o por a mayo, ¿no? Por ahí, ¿no? Es cierto, es marzo-abril. ¿Ok? Pero bien que se la supo, ¿va? Bien. Todo este asunto de las fiestas solemnes es esa diapositiva y abarca hasta el mandamiento número 142. A partir del mandamiento 143 es el asunto de las leyes dietéticas. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de este asunto acerca de las leyes dietéticas. ¿A qué cree? No, antes ya lo leyó. ¿No? Ay, qué bueno. No, qué bueno. ¿A qué cree usted que se refiere el asunto de leyes dietéticas? No lo pongan todavía. Ah, ¿no se ve? Ay, qué bueno. ¿A qué se refiere a qué cree que se refieren las leyes dietéticas? ¿A qué le suenan? Pues hay que ponernos a dieta, ¿no? Y va a decir, pues hay que establecerlas. Las leyes dietéticas, hermanos, es hacer diferencia entre animales impuros y animales puros. Entre qué animales debían comerse y qué animales no podían comerse. Entre todo eso era también asunto de salud. Dios lo había establecido para los judíos por asuntos de salud. ¿Bien? La siguiente diapositiva, o no sé en cuál vamos. ¿En qué número vamos ahí? 161. La siguiente. Todavía ese es de leyes dietéticas. La siguiente. 172 es el primero, ¿no? ¿Sí? Ok. A partir del 184 en adelante, y le digo, no le traje toda la clasificación, pero aquí habla de cómo debían tratar a partir del 184 ¿a quién? A sus empleados, a sus sirvientes y a sus esclavos. Estas son las leyes para ellos, ¿ok? ¿Sí? Y así nos podemos seguir hasta llegar a los 613 mandamientos. Pero ahora, pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? No te entendimos. Gloria a Dios por ello. Vamos a ver. A ver, dígame. De algunas de estas, por ejemplo, hay unas antes de la 184, no sé dónde empieza. Aquí tengo la 172. Ajá. No prestar con interés. ¿Qué tipo de leyes que están aquí escritas se aplican a nuestros días? A nuestros días. Bien. Por lo menos dos. Ok. Aquí el asunto, el no prestar interés, estaba establecido entre los judíos. Decían, entre judíos se van a prestar, pero no con interés. Al extranjero sí le vas a poder cobrar interés. ¿Ok? Al extranjero sí. Ahora, si lo pudiéramos trasladar acá a nosotros, ¿usted qué pensaría? ¿O usted qué diría? Dice, présteme, pero no me preste con interés. ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿No? Pues se supone que, bueno, la Biblia menciona al usurero, ¿no? Y el prestar con interés te vuelves un usurero. Y Dios condena al usurero. Ok. Y entonces, Pero si nosotros pedimos, o sea, que yo no presto, pero yo pido prestado y me cobran interés. pero es que el asunto, aquí el asunto es interno. O sea, para el pueblo de Israel estaba esta ley.
Entre ustedes, entre judíos, se van a prestar, se pueden prestar, pero sin interés. Ajá. O sea, si yo pido prestado, me van a prestar a alguien interno sin interés. Si yo pido prestado allá afuera, pues obviamente me van a cobrar interés. Si yo presto dentro de, ¿cómo tengo que prestar? Sin interés. Si yo presto allá afuera, pues es otro asunto. ¿Sí o no? Ahora, ¿usted cree que esa situación podría seguir siendo aplicable a nuestros días? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, hablando de la iglesia. Hay quienes dicen, ya no estamos bajo el asunto de la ley, sino estamos bajo la gracia. Recordemos, la ley, les dije, es un todo. Hablar de la ley, estamos hablando mandamientos, estatutos y decretos, ¿ok? Vamos a enfocarnos a hablar de la ley porque precisamente eso es lo que debaten los nuevos, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia y por lo tanto ya no tenemos que obedecer a la ley. Creo que alguna ocasión le comenté acerca de los que andan diciendo que ya no tenemos nosotros que dar nuestro diezmo porque ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Porque aparentemente pudiéramos caer en el error de que al decir estoy bajo la gracia, y si saco un versículo fuera del contexto, puedo decir ya nada de todos los 600 mandamientos que están en la ley, en el Pentateuco, ya nada es aplicable para mí, ¿sí? Y entonces ya nada, por ejemplo, hablando de las vestiduras de los que sirven a Dios, ya no es aplicable para mí, ¿sí? ¿Usted qué dice? ¿Sí es aplicable o no? ¿Los que sirven a Dios? ¿O los que servimos a Dios? ¿Sí? Bien. Dice ahí, por ejemplo, lo que leíamos. ¿Cómo iban a ser las vestiduras de los sacerdotes? Iban a ser consagradas. ¿Sí? Entonces, el hablar de consagrar mi vestimenta para servir a Dios, sí capichamos el asunto de voy a consagrar mi vestimenta, ¿sí? El calzado que utilizo para venir aquí a la casa de Dios, pararme en este lugar y exponer la palabra, ¿sí? Ok. Es que, hermanos, aquí por eso el asunto, la ley es tajante. La ley es o no es, ¿sí? Así es la ley. Y entonces, dice, ahí estábamos leyendo, déjeme checo, Números, ¿no? Regresemos a Números. ¿Mande? Éxodo 28. Gracias. Éxodo 28, el primer verso que leíamos es el verso 2, ¿sí? Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, ¿para qué? Para honra y hermosura, ¿sí? Entonces, hermano, aquí este asunto, ¿usted cree que este estatuto para los que servimos a Dios o para los que queremos servir a Dios continúe siendo vigente? Claro. Ajá. Antes, vamos al verso 32, ¿sí? Y en medio de él, por arriba, harás una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, con el cuello de un coselete, para que no se rompa, ¿sí? Entonces, hermanos, era una vestidura que era especial para ese servicio, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos a servir a Dios, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo me vería yo
traigo acá el botonazo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, siendo de esa forma, estoy quebrantando el estatuto. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, vemos cómo al violentar un estatuto, estoy dejando a un lado el privilegio de servir a Dios. ¿Sí? Si yo no quiero seguir esos estatutos, y no son estatutos de hombre, son estatutos divinos. ¿Sí? Voy a complementar una situación. Vamos a Levítico, ahorita lo checamos, hermano. Levítico 16:4. Levítico 16:4. ¿Sí? Se vestirá la túnica, ¿cómo? La túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Sí? Ahí ya entramos en otro tema también, porque es, hermanos, hermanas, tener todo en su lugar, todo en orden. ¿Sí? No tengo que explicar más, ¿verdad? Todos entendemos esta parte. Ok. Dice que se vestirá la túnica santa de lino. Y entonces debemos venir bien fajaditos, bien ceñiditos, bien vestiditos. La pregunta, bien tapados, ¿no? ¿Mande? Bien bañados también. Perdón. ¿Quién no se va? No voy a preguntar eso. Aquí, la pregunta que nos hacía la hermana Lili. ¿Para los que sirven o para todos? ¿Por qué? Porque todos servimos, ¿no? Todos, y es que, hermanos, el error que de pronto cometemos, creo yo, es que determinamos la palabra servir con estar aquí. Decimos, alguien a servir, tantito hermano, decimos alguien a servir y decimos alguien que se pone a predicar, alguien que se pone a dirigir. Ahora, recordemos, Jesucristo, Él dijo que Él no había venido, ¿para qué? Para abrogar la ley, ¿sí se acuerda? Jesús dijo que Él había venido a cumplirla. Hablando nuevamente acerca de la vestidura, ¿cómo era la vestidura de Jesús? Porque tampoco era cualquier vestidura, ¿sí? ¿Cómo era su vestidura? Sin costura, de una sola pieza. Vamos a Juan capítulo 19, ¿sí? Juan capítulo 19, versos del 23 al 24, 23 y 24, ¿sí? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ok? Entonces, hablando también de este asunto de la vestidura, si bien no nos menciona que Jesucristo utilizara una vestidura que fuera con bordes o que fuera bordada, a diferencia de los sacerdotes, que tenía que ser bordada, pero sí nos da una característica especial y nos dice que era de una sola pieza, ¿sí? Que no tenía costuras, que no tenía enmendaduras. Era una vestidura específica para el sacerdocio. Él, siendo el sumo sacerdote de nosotros, también tenía que utilizar una vestidura
especial, una vestidura adecuada. ¿Sí? Entonces, a nosotros, ¿continúan vigentes esas situaciones? Por supuesto. ¿Sí? Ahora, ¿más dudas? Para nosotros, algunas leyes que no son vigentes. Bueno, ya le dije. ¿Usted cree que las leyes dietéticas serán vigentes para nosotros? ¿Sí o no? Si usted quiere cuidarse, pues sígalas, porque es asunto de salud. Ajá. Si usted quiere cuidarse así bien, sígase las leyes dietéticas y no va a tener problemas de colesterol, de triglicéridos, de la gota, de diabetes, de nada de eso. Uh-huh. Si usted es de los que dice, yo estoy bien con mi ley mexicana, pues también no hay problema. ¿Sí? E incluso les da Dios, o sea, les dice, estos animales sí, estos animales no. De estos animales que sí puedes comer, los vas a matar de esta forma. Si no se mueren de esta forma, no te los puedes comer. ¿Sí? O sea, tan específico fue Dios con el asunto de la alimentación de ellos, que de verdad, si nosotros quisiéramos, pues a lo mejor no estaríamos sufriendo de tantas consecuencias que nuestro, ¿cómo le llamaron apenas? Bueno, de nuestra alimentación mexicana, ¿no? ¿Sí? Lo comentábamos, el puerco para ellos, ni pensarlo. ¿Y usted qué dice? O no, nosotros, ¿no? ¿Qué decimos? 1 kilo de carnitas, un taquito de carnitas. Vénganos tu gloria, vénganos tu reino. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, hermanos, quiero empezar a cerrar con este asunto. La ley es tajante. La ley es o no es. La ley, ¿estás dentro o estás fuera? La ley, ¿la respetas o la quebrantas? O sea, no hay de otra, hermanos. Con la ley, o robas o no robas. O respetas o agredes. ¿Sí? Puede ser muy tajante este asunto e incluso puede llegar a sonar agresivo, ¿no? Lo que veíamos hace unos momentos. Pudiera sonar agresivo esta situación que estamos tocando acerca, el punto principal creo que tocamos acerca de la vestimenta, ¿no? Puede sonar agresivo, pero así es la ley. Así Dios lo dejó establecido. Y si Dios lo dejó establecido esa situación, fue por algo. Ahora, Jesucristo no vino a abrogar la ley. Entonces, la ley, hay algunas situaciones que siguen estando vigentes para nuestros días. ¿Quieres servir a Dios? Vámonos a la palabra. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo, cómo es que debemos servir, cómo es que debemos conducirnos, cómo es que debemos vestirnos. ¿Sí? En la mañana, y es que a veces son costumbres viejas que se nos quedan, hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido alguna camisa que le gusta tanto y que ya se le rompió y que dice, me la sigo poniendo, ¿no? Y entonces mi esposa me preguntaba en la mañana, oye, ¿no estás quebrantando el estatuto? Y le dije, no, hoy no. ¿Sí? O sea, es que es eso, hermanos. O lo respetamos o no lo respetamos. Jesucristo vino a cumplir la ley, a cumplirla toda. ¿Sí? Entonces, no podemos decir nosotros que no estamos bajo el asunto de la ley. ¿Sí? La honra a los padres, ¿seguirá vigente? El amor a Dios, ¿seguirá vigente? El asunto de los homicidios, del adulterio, de la hechicería, de la idolatría, ¿seguirá vigente?
Claro. Ajá. El asunto... Jesús vino a cumplir la ley. Vamos a ver. Y ya con esto termino. ¿No? Vamos a la última cita. Y es que si nosotros analizamos, hermano, los 10 mandamientos, los primeros 4 nos hablan acerca de la relación con Dios, de nosotros con Dios, y los restantes 6 nos habla de la relación con nuestro prójimo, ¿no? Entonces vamos a Mateo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ¿qué cosa? Depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, entendiéndose mandamientos, decretos y estatutos. Toda la ley va a depender de estos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, hermano, todos los mandamientos que estén en relación con Él y con su servicio, los voy a cumplir. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo por sobre todas las cosas, voy a cumplir con todos los mandamientos que tengan que ver con nuestro prójimo. ¿Sí? Hay mandamientos que continúan siendo vigentes. Ya vimos algunos de ellos. Tal vez en alguna otra ocasión podamos ahondar un poco más acerca, y es que sería un estudio completo, hermanos, de cuáles son los 613 mandamientos. Por eso cuando aquel joven rico le llega a decir a Jesús, hablando de los 10 básicos, los he respetado, pues imagínense, ¿cuántos les faltaban? 603 mandamientos, ¿no? Y con eso se quería heredar el reino de los cielos, imagínense, ¿no? Ahora, la pregunta: nosotros, ¿con cuántos mandamientos estamos respetando la ley de Dios? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Y ya se terminó el tiempo, ¿no? Muchas gracias, hermano, por su asistencia. Yo espero que no le haya caído de peso el desayuno. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos bendiga. Y hermano, voy a utilizar una frase muy mexicana, ¿no? No echemos en saco roto lo que aprendemos. Ajá. Cuando vengamos a la casa de Dios, parémonos frente al espejo y digamos: Señor, ¿así te agrada? ¿Sí? ¿No estaré quebrantando tus estatutos al irme vestido de esta forma? ¿Sí? Y será Dios, hermano, será el Espíritu Santo el que lo convenza, el que nos convenza. Ajá. La palabra está dada y será el Espíritu Santo el que nos convenza a cada uno de nosotros y el que nos empiece a ordenar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que hemos tenido
de este tiempo de enseñanza, esta conferencia. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de tus hijos que ha tenido a bien asistir a esta tu casa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros.